Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Es decir, uno de los bautizados tenemos a un maestro por excelencia, el único maestro. Sí, Jesucristo es el maestro de maestros, el Raboní. Cada bautizado debe tener a Jesucristo como su maestro, debe ser discípula de Jesús, en su caso, ¿verdad? Todos los bautizados tenemos que estar a los pies del maestro aprendiendo de él. Y si un bautizado dice, no, es que yo no quiero ser discípulo, pues entonces, ¿dónde vas a aprender a ser como tu maestro? ¿Cómo vas a saber el camino que te lleva a la salvación eterna? Que al fin y al cabo el ser discípulo de Jesús es el camino que me va a llevar a la salvación eterna y que me va a llevar a ser camino, ser luz para que otros también encuentren el camino. Ese es precisamente el objetivo. Recuerdo que el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, ahora que estuvimos en la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, nos hablaba como siempre, muy sencillamente, de la salvación, y nos decía cómo la misión de Jesucristo de salvar al hombre, cómo se la deja a cada bautizado. Y eso, aunque ya lo hubiera escuchado, pero fueron palabras de verdad tan fuertes que te dice, a ti te ha dejado la misión de salvar. Ay, Dios, se oye fuerte. Yo, como diciendo, yo tengo la misión de salvar, yo. Sí, tú como iglesia. Sí, tú como bautizado tienes la misión de salvar. Y eso pues ya es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿sí? La misión de la iglesia es la evangelización, es decir, de llevar la salvación a todos los hombres. Así que si tú eres bautizado, si tú eres bautizada, pues también tienes esa misión de salvar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa misión si no estamos aprendiendo del Salvador que nos enseñe a salvar almas, ¿sí? Y no precisamente nosotros a salvarnos, o salvadoras, sino llevarlas con el Salvador, pero sí ser esa luz. Pero bueno, a mí por eso se me hizo fuerte, porque digo, yo, como así diciendo, ¿cómo que yo? Pero si ya lo desmenuzas, si ya lo meditas, es cierto, ¿verdad? A lo mejor no en el sentido como que dices yo, salvadora, no, sino tú, parte de ese cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde cada uno de nosotros bautizamos los miembros activos, ¿verdad? Que trabajan para llevar la salvación a los hombres, ¿sí? Siempre parte de ese cuerpo como cabeza Cristo. Entonces, pues son palabras muy fuertes, pero el sentido es que nosotros debemos de estar a los pies de nuestro Salvador, a los pies de nuestro Maestro, aprendiendo de Él. Y bueno, pues hemos estado meditando durante todos estos programas lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y del Santo Padre Francisco, y estamos ya en el capítulo 5, hemos visto ya todos los capítulos, estamos ya en el último capítulo, y este capítulo se nombra Evangelizadores con Espíritu. El punto número 1 es motivaciones para un renovado impulso misionero. Y nos dice, la primera motivación siempre va a ser ese encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Esa es la primera motivación, la más fuerte motivación, la que nos va a levantar cuando nos caigamos, la que nos va a motivar cuando estemos totalmente decaídos, no sé, sin esperanzas, desesperanzados, cuando no tenemos ánimos para nada, cuando nos sentimos sin fuerza para nada. Entonces el amor de Cristo, ese encuentro personal con el amor, es el que me va a levantar. Y yo necesito una motivación. Yo no puedo estar por la vida, ¿verdad? Porque sería un estarme rompiendo, quebrando. Cada vez que tengo que hacer algo y tengo que quebrar mi voluntad, tengo que quebrar mi ser para hacerlo, para llevarlo a cabo, y me va a frustrar, me va a cansar, me va a destrozar.
Por eso cada uno de nosotros debemos de tener una motivación tan fuerte que esa motivación sea la que nos levante a predicar, sea la que nos levante a sufrir, sea la que nos levante en el momento del cansancio. Entonces, la motivación más fuerte debe de ser Jesús, ¿sí? No hay otra motivación que debe ser. Siempre, ya lo he encontrado en otras ocasiones, pero cuando nosotros platicamos con alguna jovencita que quiere entrar con las discípulas de Jesús, pues siempre le preguntamos sus motivaciones, porque para nosotros es muy importante. Y siempre nos dicen, bueno, pues quiero entrar porque quiero entregarme a los pobres. Y recuerdo que hay una enseñanza que nos dice, no es suficiente. Quiero predicar la palabra. No es suficiente. No, es que yo quiero cantarle al Señor y cantar al mundo que ame a Dios. No es suficiente. Es que yo quiero de verdad ser misionera. No es suficiente. Pues entonces, ¿qué es suficiente? Entonces, ¿para qué me consagro? ¿Para qué entro a ser discípula de Jesús? ¿Qué pasaría? Nosotros les hacemos comprender esto. Ok, tú te consagras para ayudar a los pobres. ¿Qué pasaría si de pronto, no sé, te mandaran a un lugar donde hay puros ricos a predicar? ¿O qué pasaría si tú te consagras para llevar el evangelio a todo el mundo, para ser misionera, y de pronto tienes una enfermedad que te deja en la cama, ¿verdad?, inválida? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si de pronto, después de una enfermedad, o cuando ya seas grande, ya no puedes ir de misionera? ¿Se acabó tu motivación para consagrarte? No, la única motivación para nosotros los consagrados debe de ser Jesucristo. De tal manera que va aparte de esa motivación Jesucristo, va a ser el predicar, va a ser las misiones, va a ser entregarme a los pobres, va a ser ayudar a los demás, va a ser el cantar, como sea, va a ser todo eso. Ir a las misiones va a ser parte de. Pero en dado caso que un día se acabe eso, mi motivación más fuerte, que es Jesucristo, va a estar allí y no me voy a desilusionar y no me voy a sentir frustrada, porque mi única motivación es Jesucristo. Así que si yo estoy en la cocina pelando cebollas, porque a mí me tocó muchísimos años estar en la cocina, no sé, como 10 años de mi vida estar en la cocina. ¿Por qué? Porque así era. Aparte sí hacía trabajo apostólico, ¿verdad? Pero me tocó muchísimos años y mucho tiempo no tener trabajo apostólico, ¿verdad? ¿Por qué? Por mi salud. Fue parte de mi salud también, que tuve que estar mucho tiempo en casa. Pero la verdad es que mi vida en la capilla creció. Mi relación con el Señor creció. Es que yo recuerdo esos tiempos como, no porque ahorita no sean maravillosos toda mi vida. Si tú me preguntas, si alguien me pregunta cuál es la etapa más feliz de mi vida, yo te diría esta. Y lo dije hace 10 años y lo voy a decir dentro de 10 años si Dios me presta vida. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la capacidad de ser feliz me la ha dado, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo siento que fue una época preciosa, que yo pude aprovechar de estar grandes tardes en la capilla. Y eso fue una cosa deliciosa, ¿verdad? Recuerdo que en una capilla, que me encanta, a mí las capillas me encanta que tengan alfombra, limpia, por supuesto, ¿verdad? Entonces me encanta porque se me hace muy acogedor. Me gustaría, ¿verdad?, que mi capilla tuviera alfombra. Se me hace tan acogedor, no sé. Pero en las tardes ya cuando ya tienes, ya terminaste tu quehacer, ya casi está terminando el día, el sol se está metiendo. Ay, es una experiencia tan agradable estar en la capilla. Y sobre todo si entra el sol en la capilla. En ese tiempo no estaba en una capilla que no entraba el sol, ¿verdad? Pero fue una de las experiencias más hermosas de mi vida el estar ese tiempo en la cocina por causa de salud. Entonces, por eso yo estoy bien consciente de que la motivación más especial para hacer todo lo que yo hago debe de ser Jesús, nada más. Ni siquiera predicar su evangelio. Ni siquiera, fíjense nada más, entregarme a los pobres. Todo eso es parte de. Pero ¿qué tal si no puedo hacerlo? ¿Qué tal como nuestro fundador, que ya no puede hablar? Si solamente su consagración y su felicidad hubiera sido predicar, ahorita ya no puede predicar. No,
Nuestra motivación más importante para hacer todo debe de ser Jesús y nada más que Jesús. Porque Jesús en una cama de hospital allí va a estar. Porque Jesús en una cocina allí va a estar. Porque Jesús en una silla de ruedas allí va a estar. Porque Jesús en una soledad, una incapacidad, allí va a estar, ¿sí? Entonces, aquí nos habla el Santo Padre de esas motivaciones para un renovado impulso misionero. Y la primera motivación es un encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, ¿sí? Entonces, si esa no es mi motivación para yo evangelizar, me voy a cansar. Y me voy a cansar enormemente y al rato me va a dar un infarto. Porque estoy luchando, estoy quebrándome, ¿sí? ¿Verdad? Porque quiero que las demás personas hagan lo que yo quiera, que reaccionen como yo quiero que reaccionen. Y cada persona es dirigida por su libertad y porque Dios así se lo permite. Sin embargo, si mi motivación es Jesús, entonces está en sus manos. Está en sus manos y yo solamente soy aquel siervo inútil que es manejado por el Señor. ¿Ok? Esto no se va a hacer, yo quería que se hiciera, pero si tú permites que no se haga, entonces se hará lo que tú quieras, ¿verdad? Y así, esa motivación nos levantará cada vez que estemos abatidas, cada vez que estemos desilusionados o ya sin ganas de continuar. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. ¿Cuánto tiempo durará el jubileo? No es necesario que un año santo dure los 365 días de un año. El Jubileo de la Misericordia va del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del 2016. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. Será un anno santo de la misericordia. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas. Relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro.
Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos meditando un poquito sobre lo que es esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, y estamos ya en el capítulo 5, que es Evangelizadores con Espíritu, y estamos hablando de esas motivaciones que debemos de tener para un renovado impulso misionero. Volviendo un poquito a lo que nos estaban transmitiendo en esta Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, nos hablaban de la necesidad de la evangelización, ¿sí? Y de verdad que fue un momento, fue un tema muy cortito, pero de verdad una pregunta que a mí me llamaba mucho la atención era la nueva evangelización y la misión permanente, centro o apéndice de nuestra pastoral. Centro o apéndice de nuestra pastoral. Y eso pues a mí también me movía mucho, ¿verdad? Porque yo puedo tener muchísimas actividades en mi pastoral, yo puedo tener muchísimas actividades. Yo decía, es cierto, yo puedo tener todo el día ocupadísimo, una venta acá, una venta allá, etcétera, etcétera, no sé, muchísimas cosas, pero ¿realmente es evangelizador? Evangelizador, es decir, dice, y nos decían, dice, los tiempos y los retos a los que ahora se enfrenta la Iglesia nos piden utilizar nuevas formas de evangelización, ¿sí? Se necesita, por tanto, una revisión de análisis de todo lo que hemos estado haciendo y los resultados que hemos obtenido. Es decir, hay unas nuevas, pues sobre todo, nuevas generaciones nos piden utilizar nuevas formas de evangelizar. Ya no es lo mismo. Y yo recuerdo que cuando teníamos en una ocasión un equipo pastoral con los jóvenes, un equipo pastoral de jóvenes, y veíamos que ya las cosas que antes nos daban resultado con los jóvenes ya no nos estaban dando resultado, ¿verdad? Entonces aquí nos hablaban de esta necesidad que tenemos de buscar y de utilizar nuevas formas de evangelización. También dice, es necesario un cambio de tácticas, de métodos, de estrategias, de formas, maneras y estilos para con ellos atender estos campos, grupos, ambientes o personas para asegurarse una evangelización más eficaz, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo durante todo este tiempo, por medio de los santos padres, por ejemplo, Juan Pablo II, ¿verdad? Cómo nos decía que hemos de aprender una nueva evangelización, nueva en sus formas, nueva en su ardor, nueva en su entusiasmo, nueva en su estilo. Esto nos decía San Juan Pablo II, y eso sigue siendo absolutamente necesario, ¿sí? Y esto hablando de evangelizadores con espíritu, cómo nos habla, ¿verdad? El Santo Padre, primero, como ya hablábamos de ese encuentro con Jesucristo, de esas personas que oran, esas personas que de verdad, dice el Santo Padre, oran, no nada más que dicen orar, sino que de verdad oran, ¿sí? Y como también nos habla de esa otra motivación que es sumamente importante, que es, dice, el gusto espiritual de ser pueblo. El gusto espiritual de ser pueblo con el pueblo, como dice San Pablo, ¿sí? Judío con los judíos, ¿verdad? Griego con los griegos y gentil con los gentiles, ¿verdad? Es decir, somos pueblo. Sentirnos parte de ese pueblo que es el pueblo de Dios. Y el Santo Padre pues nos dice muy claramente que es ese gusto espiritual de ser pueblo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos en el otro, ¿sí?, a Jesús mismo, entonces vemos cómo ahí está Jesús y cómo nosotros podemos hasta tocar, dice, y nosotros no debemos de mantener una prudente distancia de las llagas del Señor que está en tu hermano, que está en esa persona que está allí, en el pobre, en el necesitado, en el enfermo, en el vicioso, en el pecador. Ahí están las llagas del Señor, porque al fin y al cabo, aún el pecador sufre muchísimo. ¿Cómo no va a sufrir una persona que está totalmente presa de la drogadicción? Por supuesto que sufre. Y entonces aquí nos dice el Santo Padre que nosotros no nos debemos de mantener a una prudente distancia de las llagas del Señor,
sino que Dios quiere que toquemos la miseria humana y Él mismo nos da ejemplos. A mí siempre me encanta varios pasajes evangélicos, pero ese del Evangelio según San Marcos, ¿sí? Cuando dice que se acerca un leproso y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Dice que Jesús se acerca, lo toca y dice, quiero, sé sano. Es decir, hace Jesús un gesto de tanta cercanía, de tanto amor, de tanta delicadeza y ternura, lo toca. Lo toca, es decir, a alguien intocable. ¿Por qué? Porque sabemos que los leprosos, si alguien tocaba siquiera sus vestidos, quedaba impuro. Entonces, tocar a un leproso era quedar impuro. Tocar, y no solamente quedar impuro, sino el miedo que tenían de ser contagiados por la lepra. Entonces, Jesús hace ese gesto de un amor inmenso. ¿Cuánto tiempo habría pasado sin que ese hombre recibiera una muestra de cariño? Había sido expulsado de su comunidad, había sido expulsado de su familia, había sido expulsado de toda la sociedad. Vivían ellos lejos, de tal manera que al Antiguo Testamento también les decía muy claramente que debían de ir con la ropa ya desgarrada, desgreñados también, despeinados y gritando, soy impuro. Soy impuro. Y luego dicen los que saben, ¿verdad?, que eran apedreados porque ellos se acercaban por hambre, se acercaban a las poblaciones pues para que les dieran de comer. Y entonces cuando ellos veían que andaba un leproso, pues lo corrían con piedras. Entonces imagínense toda la repulsión contra ellos, todo ese rechazo, sentir que Jesús te toca, ¿verdad? No solamente estaba sanando su cuerpo físico, sino que también estaba sanando su corazón. Y luego también el Santo Padre nos presenta muchísimas otras citas bíblicas, por ejemplo, en Mateo 11, que dice, come con pecadores, ¿sí? Y luego lo tratan de comelón y borracho también. Es decir, él dice Juan, y Jesús mismo también se queja, dice, vino Juan y dice, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre y dice, este es un comelón y un borracho, ¿verdad? Porque come con los pecadores, ¿verdad? Entonces, Jesús nos enseña cómo Él se entrega a la gente, cómo se entrega a los más pequeños, cómo todos sus gestos nos hacen ver que Él estaba cerca, muy cercano con cada uno de ellos, codo con los demás. Y el Santo Padre nos habla de que hay que hacerlo, y hay que hacerlo con dulzura y con respeto, en paz con todos los hombres, ¿sí? Él nos habla de que esta motivación debe ser aquella que nos da ánimos para continuar día con día, ¿sí? Y también nos habla muy, muy especialmente, ¿verdad?, de esa otra motivación. La otra motivación dice así, el gusto espiritual, bueno, esa no es. El gusto espiritual también que nos da el ver que las personas se van transformando, que Jesucristo va entrando en su corazón. El trabajo pastoral tiene muchísimas gratificantes. Es decir, el trabajo pastoral te hace de verdad acercarte con las personas, te hace tener amistades, ¿verdad?, te hace tener amigos entrañables, ¿verdad?, te hace de verdad recibir amor, te hace recibir respeto. El trabajo pastoral tiene muchas cosas muy bonitas y a veces nos lo perdemos. A veces nuestro trabajo pastoral es lejano, se basa solamente en un horario, se basa solamente en una actividad, pero no hay nada de cercanía con las ovejas, no hay nada de cercanía dice aquí el Santo Padre, con las llagas del hermano, con la miseria del hermano, y a veces eso nos hace falta, ¿sí? Yo recuerdo que en una ocasión nuestra madre nos daba un tema y nos decía que en muchas ocasiones nosotros cuando estemos con alguna crisis vocacional, vayamos a los pobres, vayamos porque hay algo que al tocar a los más pequeños, que al tocar a los pobres, a los indigentes, a los enfermos, a los niños, en tu corazón nace nuevamente ese amor a Dios. Algo pasa, y eso es un consejo que ella nos daba y que yo creo que es cierto. Yo he visto, por ejemplo, un grupo de jóvenes, nos está pasando precisamente en esta comunidad, ha cambiado, pero totalmente desde el punto
de ser otros jóvenes. Y todo cuando empezaron a acercarse a unos ancianos en un asilo, ¿verdad? Su percepción de Dios es otra, su percepción del servicio, su manera de ser es otra, porque se han acercado a las llagas de los más pobres, de esos ancianos abandonados, porque es realidad, estaban abandonados de sus familias y muchos de verdad abandonados porque nunca más vuelven a ver a sus familias. Y el estar allí junto a ellos, de ver un dolor mucho más grande que supera el que ellos pudieran estar viviendo, entonces los hace ser agradecidos y los hace de verdad ser muy, pero muy solidarios, muy sensibles a todas las necesidades de sus hermanos, a las necesidades de los más pobres, de los más necesitados. Así que el Santo Padre nos dice, hay que tener ese gusto de ser pueblo con el pueblo, ¿sí? De acercarnos a tu hermano, de acercarse a los más pobres, que no nos quedemos sin esa alegría, que nos quedemos, si nosotros nos dedicamos a la evangelización, a llevar el evangelio, no nos quedemos sin de verdad, este gusto, esta gratificación de estar cerca de los más pobres, porque allí está el rostro de Cristo, porque allí está el corazón de Cristo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13-78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro.
estamos nuevamente con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos un poquito viendo lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco. Ya estamos en el capítulo 5, Evangelizadores con Espíritu. Y estamos viendo lo que es motivaciones para un renovado impulso misionero. Hemos visto la primera motivación, que es el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Luego nos habla también de una segunda motivación, el gusto espiritual de ser pueblo. Y la tercera motivación es la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu. La acción misteriosa del resucitado, el poder de la resurrección, dice San Pablo, y conocerlo a él, y conocer el poder de su resurrección. Hay un santo, no recuerdo su nombre, pero que solamente su predicación era la resurrección de Jesucristo, porque es el culmen de toda nuestra doctrina. Porque dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra predicación. Si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, ¿verdad? Pero no, Jesucristo ha resucitado, ¿sí? Entonces, como lo dice Hechos 2:22, ¿verdad? Cuando les dice San Pedro, que es un nazareno, hombre probado por Dios, ¿sí? Y que nosotros vimos sus maravillas y prodigios. Él ha muerto, pero Dios lo levantó de la muerte. Es decir, Dios lo levantó, Dios lo resucitó. Y el poder de su resurrección, nosotros debemos de verdad ser esa motivación. El poder de su resurrección es real, ¿sí? La acción misteriosa del resucitado y de su espíritu en la evangelización es real, ¿sí? Porque es vida y vida en abundancia. Si nosotros y de verdad hay personas que tienen ese extraño pesimismo, lo dice el Santo Padre, es decir, es fatalismo, desconfianza. Dice, algunas personas no se entregan a la misión pues creen que nada puede cambiar y entonces para ellos es inútil esforzarse. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué voy a dejar mis comodidades? Dice el Santo Padre, mis placeres y nada va a cambiar. Los hombres no cambian. No, sí cambian. Sí, el Evangelio sigue teniendo el mismo poder. El Evangelio sigue cambiando corazones. El Evangelio sigue resucitando muertos. Dice, si Cristo vive y vive para siempre, ¿sí? Y Él trae vida a todos aquellos que se acercan a Él, ¿sí? Es decir, el poder del resucitado sigue siendo todavía el poder en la iglesia, ¿sí? Sigue diciendo el Santo Padre, su resurrección es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo, donde parece que todo ha muerto. Por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Y nosotros a veces vemos injusticias, maldades, indiferencias, crueldades, vemos tanta muerte a nuestro alrededor que a veces nos olvidamos de ese poder de Dios. A veces nos acostumbramos a ver tanta muerte aún en nuestra familia, tanta muerte espiritual, tanta muerte de la fe, que nosotros decimos, ¿también aquí tendrá poder en la resurrección de Jesucristo? Y a veces dudamos de su poder, pero su poder sigue siendo ese, el poder del resucitado. Y el poder de su espíritu sigue cambiando corazones. Y sigue diciendo el Santo Padre, es una fuerza imparable. Nosotros no la podemos parar. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero si un instrumento se deja guiar, entonces el Espíritu de verdad va a hacer cosas grandes por medio de esa persona. Tenemos el ejemplo de los santos. Tenemos el ejemplo de San Francisco, que vino a cambiar una época, vino a cambiar de verdad todo una manera de vivir la vida consagrada, la pobreza. Tenemos también a muchísimos santos, los santos de la Contrarreforma, que vinieron a hacer tantos cambios en la iglesia. Tenemos santos que se han dejado transformar por el poder de Jesucristo y han traído tantas bendiciones. Tenemos a un pecador como San Agustín, que se dejó transformar por esa fuerza del Espíritu de Dios, y tenemos ahora todas sus predicaciones, toda su enseñanza. Tenemos a grandes pecadores que, dejando el pecado, nos han enseñado que sí se puede dejarse transformar por Jesucristo. Hay un libro muy especial que hace mucho que yo lo leí, ¿verdad? Si quieres, puedes ser santo. Así se llama el título de ese libro. No lo he vuelto a encontrar, estaba en la biblioteca de la casa
Yo creo que la biblioteca donde yo pasé, no sé qué etapa de mi vida religiosa, pero venía ejemplos de santos que yo nunca había escuchado y te daba una sensación así como de esperanza, porque en muchas ocasiones nos presentan a los santos como tan lejanos. Recuerdo que en una ocasión leí que había un niño, un recién nacido, un niño que todavía no caminaba, que el viernes no comía, no mamaba del seno de su mamá. Los viernes no lo hacían que comiera. Yo decía, ¿un niño? ¿En serio? ¿Será así? ¿Será posible? Otro niño que se iba gateando hasta la iglesia. De su casa se iba gateando hasta la iglesia. Yo decía, ay, pues es que son santos, tan santísimos, tan santos, tan enormes que pues son tan lejanos, ¿verdad? Que se nos hacen lejanos para pues nuestra humanidad tan limitada, ¿verdad? Pero ese libro en especial trataba de personas que qué barbaridad. Por ejemplo, había uno que hasta había tratado de matar a una persona y Dios lo llevó a una santidad muy grande, ¿sí? Otro santo que era religioso y que también se había peleado a golpes con uno de sus hermanos, creo que era un varón, y así muchísimos santos que tú decías, ay, tengo esperanza, porque es real. La acción misteriosa del resucitado y su espíritu, por supuesto que sigue moviendo corazones, sigue cambiando a hombres, sigue cambiando a personas. Entonces nosotros debemos de tener esa esperanza, ¿sí? Y San Marcos nos dice muy claramente, el Señor colaboraba con ellos y confirmaba, ¿sí?, todo lo que Él había dicho, ¿sí? Si Jesucristo nos ha dicho que Él nos deja en nosotros todo el poder que le ha sido dado a Él, entonces el Señor va a llevar a cabo toda esta obra, ¿sí? Entonces, la acción del Espíritu Santo en su iglesia, pues es de santificarla. La acción del Espíritu Santo en cada cristiano es de santificarnos. Y la acción del Espíritu Santo sigue caminando, como aquí nos lo dice muy claramente, ¿verdad? El Santo Padre dice, está hablando de esa actitud de desesperanza. Dice que esa actitud autodestructiva de esa persona que ya no tiene esperanza, ¿verdad? Esa actitud sí nos condena a la insignificancia, ¿sí? Esa actitud nos volvería insoportables. Si pensamos que las cosas no van a cambiar, recordemos que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Jesucristo verdaderamente vive. De otro modo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación está vacía, como dice San Pablo, ¿sí? Pero Jesucristo, gracias a Dios que ha resucitado. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. ¿Qué eventos se han organizado para el Año de la Misericordia? Será un año especialmente cargado de actos y celebraciones. El más destacado es la apertura de la Puerta Santa de San Pedro, a la que le siguen las aperturas de las demás puertas santas de la ciudad y del mundo. El tema central de los eventos será la misericordia, por lo que el sacramento de la confesión será una de las piezas claves. Di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura.
Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Escuche por doquier, es a Cristo a quien quiero dar a conocer. Que mi voz no deje de cantar a Jesús, quien es mi salvación. Escuche todo el mundo la palabra del Señor. Escuche lo que Cristo por ti en la cruz, locura de amor por ti, por mí, es Jesús quien se entregó. Locura de amor por ti, por mí, es el signo de la cruz. Que la paz reine en tu corazón y que tu rostro se llene de alegría. Pues Jesús está en tu corazón y permanece en tu vida cada día. Escuche todo el mundo la palabra del Señor. Escuche lo que Cristo padeció por ti en la cruz. Locura de amor por ti, por mí, es Jesús quien se entregó.
Hemos escuchado este canto bellísimo, Locura de Amor, y cantado por Rocío Rosas, de las discípulas de Jesús, y dice, es cierto, que mi voz se escuche por doquier, es a Cristo a quien quiero dar a conocer. Ese debe de ser el deseo más profundo de todos los evangelizadores. Ese debe de ser el deseo más profundo de todos los bautizados. ¿Sí? Nosotros debemos de creer que el poder del resucitado, el poder de su espíritu, todavía está penetrando el mundo. Sigue diciendo el Santo Padre aquí en esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Su resurrección es algo del pasado. Entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido eso? ¿Cuántas veces conocemos a personas que parece que todo en ellos ha muerto? Que están en los vicios, que se han separado de Dios, que ya ni para nada buscan a Dios. Es más, están enojados con Dios, ¿verdad? Y sin embargo, pasa el tiempo y entonces empezamos a ver en sus vidas esos brotes de la resurrección. O en ambientes muy adversos, en familias que están totalmente separadas de Dios, que están llenas de pecado. Vemos también allí esa fuerza imparable, dice el Santo Padre. ¿Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera? Vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo. Eso es muy cierto, ¿verdad? Estamos llenos de muchísimas cosas, como aquí dice el Santo Padre. Vemos maldad por doquier. Es decir, ¿cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas cosas irán a ver sus hijos? Muchísima maldad. Y ha aflorado diferentes maneras de matar, han aflorado diferentes maneras de asesinar, de hacer el mal. Han aflorado miles de maneras, miles de drogas nuevas. Pero también la fuerza del Espíritu Santo de verdad está levantando, o sea, hay un brote de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comienza la renovación en el Espíritu Santo, comienzan muchísimos grupos. Comienza nuevamente, porque la renovación del Espíritu Santo no es un grupo, no es un movimiento, es la Iglesia misma que en el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, empieza a renovarse, empieza nuevamente esa fuerza imparable que es la resurrección de Jesucristo y de su Espíritu a cambiar la Iglesia, a renovar la Iglesia. Y es ahí cuando nosotros vemos que así, sí, ciertamente, hay muchísima injusticia, hay muchísima inseguridad, hay muchísima maldad y sigue creciendo. Pero el Espíritu Santo está de verdad dándonos nuevos dones. Yo siempre les digo cuando nos dicen, por ejemplo, mis hermanas, ¿y qué irán a ver mis hijos? ¿O qué irán a ver sus nietos? ¿Qué maldades irán a ver? ¿Cómo irá a estar el mundo cuando este niño, hablando de un bebé, sea grande? Le digo, ciertamente que la maldad va creciendo. Ciertamente que las crueldades no ceden, ciertamente, pero yo sé que el Espíritu Santo tiene que dar dones, carismas, habilidades especiales a cada generación. Yo creo que a mi generación les dio habilidades y fuerza especial para vivir lo que yo viví en mi generación o estoy viviendo en mi generación. A los jóvenes de la siguiente generación que viene les va a dar algo especial para vivir, para luchar, para vencer. Y a los niños que ahorita son unos bebés, cuando sean grandes también les va a dar una fuerza especial, porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo, su poder no mengua, su poder sigue siendo y seguirá siendo eso, el poder de Dios Todopoderoso. Entonces nunca pensemos que ellos no van a tener la fuerza, que no van a tener la manera de salvarse y de triunfar sobre el mal. Dios estará allí. Dios estará siempre con la fuerza de su poder, la acción misteriosa del resucitado, como dice el Santo Padre, estará allí para llevarlos a triunfar. Así como ahorita tenemos nosotros todos esos dones, ese movimiento del Espíritu Santo que es la renovación y todas esas comunidades que han nacido de la renovación. Háblese, por ejemplo, de comunidades de alianza. Pero lo vemos en todas partes. La iglesia tiene un renovado fervor. Yo veo a jóvenes que de verdad se entregan con ese entusiasmo a la vida de Dios y están haciendo algo hermoso en nuestra iglesia.
Están regresando muchísimas otras personas que estaban en otras denominaciones, que estaban en otras iglesias, han estado regresando, lo que nunca hemos visto. Ahora estamos viendo que muchísimos pastores, hombres estudiados, hombres entregados a sus iglesias, que tienen años de ser pastores protestantes, están regresando. Muchísimos anglicanos que han regresado a la iglesia católica. Entonces, la fuerza del resucitado, la acción misteriosa del resucitado y el poder de su espíritu está moviendo cosas maravillosas en su iglesia. Ciertamente que hay mucha maldad, ciertamente que hay mucha injusticia, ciertamente que crece cada día más, pero el poder del Espíritu Santo es el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo que puede llevar a cabo esa obra en su iglesia. El mismo, ¿verdad? El mismo que vino ese día de Pentecostés y les dio la fuerza, el poder, la gracia, la unción profunda a cada uno de los discípulos, es el mismo que te unge a ti y me unge a mí. Claro, en su buena medida, ¿verdad? En su debida medida. Es decir, pero es el mismo poder. Entonces, démosle gracias a Dios por el poder de su resurrección y su Espíritu Santo y pidámosle que seamos dóciles a Él, que nos dejemos resucitar en todas nuestras áreas muertas y que su Espíritu de verdad venga a llevar a cabo esa obra perfecta de evangelización. Venga primero a transformar nuestras vidas y a transformar también la vida de los que nos rodean y que nos dé el poder de llevar con poder, con prodigios, esta buena nueva, que es el Evangelio. Pues hemos llegado al final de su programa Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas